Bueno, buenos días. Mi nombre es Mayra Alejandra Mesa Peña y mi grupo está conformado por Daniel Pérez y Luis Hernández. El día de hoy les vamos a hablar sobre la andragogía y cómo se diferencia de la pedagogía. La andragogía es un modelo de enseñanza que se utiliza en los adultos y se basa en la experiencia previa que tiene el adulto y cómo la utiliza para ejercer sus actividades y su necesidad de autogestionar pues el aprendizaje que ya tiene y la práctica de lo que ya tiene aprendido. Un ejemplo claro es cuando capacitamos a un trabajador en seguridad y éste lo aplica en su entorno de trabajo. Esta andragogía se centra en los adultos y la pedagogía va dirigida principalmente a los niños. La pedagogía enseña por etapas, es decir, cómo un niño va pasando de un nivel a otro a medida de que va pasando de curso. De eso se trata la pedagogía. Y la andragogía es la enseñanza en adultos en la cual el aprendizaje se centra en las habilidades y el conocimiento que ya trae pues el adulto al desarrollo personal y profesional. Ejemplo, un niño aprende a leer o a sumar paso a paso a medida de que va pasando pues de grado y un adulto aprende por lo menos un curso de Excel, un curso de manejo de alimentos, porque lo necesita para su trabajo. Sigue mi compañero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Pérez. Bueno, como lo decía la compañera, el tema pues de la capacitación andragógica, Malcolm Knowles estipula 6 principios para poner pues en práctica estas capacitaciones. En primer lugar, pues encontramos la necesidad del saber, que prácticamente pues se basa en que los adultos necesitamos saber por qué, para qué es importante, eh, qué beneficio nos traerá también, cómo nos va a servir el tema pues que vamos a ver o que vamos a capacitar, ¿sí? Como tal pues, por ejemplo, en una empresa de construcción de materiales y salud en el trabajo, área de salud, de seguridad y salud define que vamos a realizar un programa de capacitación, el cual pues, nos ayudará en el 80% a reducir accidentes. El tema es que pues, nosotros como adultos, como trabajadores, pues necesitamos saber el contexto en qué nos puede servir este programa, ¿sí? Eh, el otro es que también la autonomía. Dice, queremos participar activamente, dar nuestra opinión y tener cierto control sobre el proceso. Aquí como tal, pues nos da total autonomía para realizar nuestras propias acciones. Por ejemplo, eh, digamos que necesitamos conformar grupos de trabajo para realizar una actividad. Entonces, como tal, el tutor nos dice, bueno, ustedes pueden conformar sus grupos a su autonomía. Ahí nos están dando, pues, como dice la propia palabra, total autonomía a nosotros para poder conformar los grupos, ¿sí? La otra se basa pues en la experiencia. Dice que debemos aprovechar el máximo de esas experiencias. Según la filosofía, dice que pues, la esencia de la vida es la experiencia, ¿cierto? Entonces, podemos basarnos en este punto, pues ya que vivimos de las experiencias. Por ejemplo, digamos que en materia también de seguridad, usted sabe que nosotros
en el tema de las emergencias necesitamos hacer simulacros en cómo actuaríamos en tema de pronto de una emergencia X, Y. Entonces, en base a ese simulacro, en base a esa experiencia, ya nosotros vamos a saber cómo actuar al momento pues, de tener una situación totalmente real. La otra es la disposición. Dice, los adultos nos motivamos a aprender especialmente cuando sentimos cuál es el momento adecuado para actuar sobre ello. Entonces, por ejemplo, digamos que cuando un trabajador entra por primera vez a una empresa, em, la empresa está obligada directamente a hacer una inducción antes de. ¿Con qué propósito? En materia pues, de seguridad, con el propósito de que el trabajador sepa identificar directamente pues, los peligros y los riesgos a los cuales va a estar asociado su actividad. ¿Sí? Entonces ya depende de la disposición que tenga el trabajador para sobrellevar pues, esta situación. Vamos con la orientación. Dice, nos gusta el saber hacer y cómo saber aplicar las cosas. Bien, bueno, en este caso, el trabajador o el adulto eh, tiende a orientarse a solucionar problemas poniendo los aplicativos en práctica. Quiere decir, eh, nosotros como tal no nos vamos a basar en lo teórico, sino en lo práctico, ¿sí? Nos gusta más tomar la practicidad. ¿Por qué? Porque al momento de actuar, pues ya tenemos una base en esa práctica, entonces pues no nos va a dar duro solucionar algún tema pues en materia del trabajo. Ahora bien, la motivación dice que es el deseo de superación, la búsqueda de seguridad, el aumento de la autoestima, la satisfacción de lograr algo personal. Bueno, si bien se dice en este punto, digamos que no es como tal, o sea, es importante, digamos, el tema de la remuneración, pues, en el trabajo, ¿sí? Pero más allá de eso, también es importante la superación personal. Un ejemplo claro, digamos, vamos a realizar ciertas capacitaciones para, para lograr cierto objetivo. Pero dice, no, vamos a hacer estas capacitaciones o de no los multamos, ¿sí? Entonces, no es la idea. La idea es decirle al trabajador, vamos a hacer estas capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque pues de esto depende su bienestar, su integridad, también pues de sus compañeros, también de sus familiares. Entonces, esa es la motivación que uno le da al trabajador como tal en este punto. Bien. Luis, continúa, por favor. No sé si me están viendo. Sí, Sí. Ok, buenos días para todos. Mi nombre es Luis Hernández y bueno, con base a todo lo que le dijeron los compañeros sobre el tema de andrología, hoy les voy a explicar sobre la metodología. Eh, nuestro sector fue el sector construcción, pues las características para este sector construcción que requiere habilidades prácticas para el manejo de riesgos. Eh, Hoy les voy a hablar de tres metodologías que son altamente efectivas para el aprendizaje. Una de ellas es el aprendizaje experiencial o aprendizaje basado en la acción, que es cuando el trabajador aprende principalmente a través de la práctica, enfrentando situaciones similares a las que encontramos diariamente en obra. Este aprendizaje es lo más real porque el trabajador se enfrenta a experiencias más cercanas a su labor diaria, el día a día. ¿Cómo se puede aplicar esto en el sector construcción? Haciendo simulaciones sobre trabajo en alturas, maniobras de izaje,
de carga controlada, prácticas de montaje y desmontaje de andamios. Un ejemplo muy claro sobre esto es cuando hacemos los simulacros de evacuación en caso de un derrumbe, eh, que los trabajadores experimentan el paso a paso eh, sobre, sobre este proceso y pues y al finalizar, luego se analizan todos los errores que hubieron y así pues sacar una conclusión. Otra metodología es el estudio del caso, que es la estrategia que presenta un problema real ocurrido en una obra, analizarlo y se debe analizar y discutirlo para llegar a una solución. ¿Cómo lo aplicamos? Por ejemplo, cuando en obra tenemos un accidente de trabajo, se debe presentar un informe. eh, Cuando tenemos de pronto un accidente por un colapso de andamio, se debe analizar por qué o las razones por las cuales hubo ese colapso. Eh, También eh, un ejemplo de ello, claro, la torre grúa, cuando de pronto se cae algún material porque no hubo un buen amarre, entonces se toman todos esos factores para poder estudiar el caso y pues poder llegar a una solución, que es lo importante. Eh, Taller práctico, otra metodología, que es donde el trabajador practica habilidades específicamente bajo una guía de un formador. Eh, ¿Cómo se puede aplicar? Con talleres prácticos sobre diferentes puntos en el momento en que se esté dando, por ejemplo, cómo enseñarle al trabajador el uso correcto del arnés. Eh, otra también podría ser la señalización en obra. Cómo llegarle al trabajador de forma efectiva para que cuando se esté haciendo, por ejemplo, algún izaje, ellos no estén de pronto corriendo el riesgo en esa área. También uno puede hacer un taller práctico basado en primeros auxilios, justificación. Esta metodología andragógica son pertinentes en la construcción porque responden a las características de aprendizaje del adulto, eh, es decir, la autonomía y la necesidad de aplicarlo, lo aprendido de manera inmediata en el trabajo. Profe, eso es todo. Nuestro grupo estuvo conformado por Daniel Pérez, María Alejandra Peña y mi persona Luis Fernando Hernández. Espero que les haya servido esta información. Bueno, muchísimas gracias. Yo los felicito, hicieron un excelente trabajo, hicieron una muy buena exposición. A ver, ya saben, suben a la plataforma el, el capture con la actividad para que pueda de una vez ponerle la nota, pero valga decir que hicieron un excelente trabajo, los felicito, entendieron a la perfección y lo explicaron demasiado bien. Muy bien, Muchas gracias, Listo. profe. con Gracias, profe, por el gusto. espacio. Gracias, profe. A ver, ¿quién más quiere seguir participando? Buenos días, Hola, señor. profe. Nuestro grupo ya está listo. Este también, por favor. A ver, Mirley, ¿quiere comenzar? Y el Sí, grupo de profe, ya Mireille. nuestro grupo está listo. Bueno, entonces comparte pantalla. Un segundo, profe. Ah,
Para esta presentación nosotros como tal no desarrollamos unas diapositivas, pero sí utilizamos este material que nos puede ayudar a entenderlo, lo que es la andragogía. Mucho gusto, compañeros, buenos Un días, yo infograma. soy Diego Arena. Mi grupo está conformado por Mirley, los otros compañeritos están por ahí, Adriana y Orlando. por Adrián y Orlando. De acuerdo. Como mencionaron los compañeros en la presentación anterior, la capacitación por andragógica, disculpen, es un método de enseñanza diseñado especialmente para las personas, bueno, para los adultos, ya que se descubre que los adultos no entienden, o sea, no aprenden de la misma forma en que los jóvenes o pues los niños. La andragogía, el método andragógico, considera lo que es la experiencia, la motivación y las responsabilidades que manejan las personas, la capacidad, la necesidad, disculpen, de implementar la información que están adquiriendo para sus vidas laborales diarias. Busca la utilidad inmediata y la aplicación práctica, que fue lo que mencioné anteriormente. Si escuchamos el concepto, a diferencia de la pedagogía, entendemos que, bueno, descubrimos que la pedagogía es un método de enseñanza que está enfocado, tiene un enfoque principalmente en imponer el conocimiento. Por otro lado, la andragógica eh, ve primero qué experiencia o qué conocimiento poseen las personas y a partir de allí pues se empieza a aplicar. Esa es como una de las principales diferencias de la pedagogía a la andragógica. Tú, la andragógica también en la forma práctica maneja lo que es la teoría, el rol activo y el docente como facilitador. ¿De acuerdo? Pues si de pronto la persona maneja alguna duda, alguna inquietud con respecto a sus temas, este vendría siendo como el rol del docente. Eh, en estos casos el docente también está abierto a poder aprender. Pasa mucho, por lo menos yo lo he visto mucho en este proceso de aprendizaje que hemos tenido con la universidad, que los profesores pues están abiertos a ver qué experiencia han tenido los estudiantes con respecto a su trabajo, qué actividades han desempeñado. Puede ser un ejemplo bastante claro de método andragógico. Estimado, Continúa disculpen. ¿sí? Recuerden que es la andragogía aplicado al trabajo, no a los docentes. Ok, sí, yo estoy viéndolo como de un punto desde el docente. eh, o sea, cómo se ve este método de aprendizaje. ¿De Ya, acuerdo? pero recuerda que tienes que posicionarte tú como CISO, Mm, aplicando a tus trabajadores la andragogía. mm, de acuerdo. Aquí pues estaba presentando el concepto más que todo. Ahora continúa la compañera con lo que son los principios de Malcolm Knowles. No, viene Orlando con las diferencias. Hola, buenos días. Mi nombre es Orlando y yo le voy a explicar un poco sobre las diferencias entre la pedagogía y la andragogía. Bueno, básicamente es muy simple el tema de las diferencias porque la pedagogía pues va más centrada que todo en el aprendizaje infantil y juvenil. Y la andrología va más un poco enfocada en reconocer lo que los adultos aprenden de manera distinta porque poseen experiencias de vida. A ver, Esa pero más que... yo no veo a quién está hablando. Aló, hola. Ya, Orlando. Ok, recuerden que es con Estoy acá en el trabajo y no puedo tener mucho la cámara prendida, profe. ya saben que entonces cuando termines, pides un permiso en el trabajo para que puedas realizar la exposición, porque es con cámara encendida. Sí, señor. El grupo, por favor, Diego, abre tu cámara hasta que terminen la exposición. Ya. Listo, bro. Entonces, en resumen, la pedagogía va enfocada al estudio a la educación infantil y juvenil y la andrología a la educación en adultos. Listo. Buenos días. Mi nombre es Mirley Mendoza. En este momento manejando los principios de Malcolm Knowles. Profe, me disculpa si de pronto no lo sé
mencionar el último apellido, pero me ha costado. Tendríamos que tenemos la necesidad de saber o tener la utilidad inmediata. En este caso, nosotros trabajamos con una empresa de transporte, ¿listo? O en la industria del transporte. La necesidad de saber con la utilidad inmediata son los métodos de trabajo que aplicamos con las personas dentro de su labor. En este caso Mirley, sería explícalo con tus propias palabras. No lo leas. Explícalo con tus propias palabras lo que tú entiendes. listo. En los principios de Malcolm Knowles también tenemos la necesidad de saber, la autonomía, la experiencia previa, las disposiciones para aprender, ojo, la orientación de la práctica y la motivación interna. ¿Qué hacemos en este método de trabajo? Lo que hacemos es desarrollar, al momento de yo realizar mis capacitaciones a mi personal de trabajo, que sería el personal de transporte de la empresa que venimos manejando, necesito mostrarles mi método de trabajo, que ellos sean de forma responsable, que lo hagan de forma aplicable con los métodos o con las herramientas que tengo en el momento, aporto y recibo el valor que ellos tienen como trabajadores. De pronto su experiencia me sirve a mí, porque de pronto, como diría yo, no me las sé todas. Y su trabajo hace que de mi experiencia y la experiencia de ellos sea un conjunto. Listo. Podemos motivarlos en sus momentos de aprendizaje y de conocimientos, porque sí, entendemos que, por ejemplo, muchas personas que trabajan en esta parte del transporte son personas que, pues, de alguna u otra forma no tienen como un estudio previo a su conocimiento, pero sin embargo la experiencia va más allá de ellos y puede aportar en mi experiencia y aportar en sus conocimientos. Listo. El momento de resolver situaciones, buscar la manera de hacer una orientación práctica, manejable, porque como somos personas adultas, pues tratamos de manejar tipos de situaciones. Y pues buscar la seguridad en ellos, buscar la seguridad en nosotros, buscar la seguridad de modo empresarial y así desarrollamos ¿cómo les digo? O sea, una motivación personal basada en la parte laboral. Compañera Adriana. Buenos días, señor. Buenos días, compañeros. Yo voy a explicar sobre las Días. metodologías andragógicas. Y bueno, se dice que la Bueno, metodología, discúlpeme que los interrumpa. Tómenle un capture ahora ahí donde se ven los cuatro para que puedan subir a la plataforma, ¿oyeron? Ya. Alguien que haga Adriana, el favor. Sí. Adriana, continúa, por favor. ya toma el capture. Bueno, se dice que la metodología es la ciencia, la andragogía es la ciencia y el arte de guiar al aprendizaje al adulto. Si lo basamos en nuestro caso, que sería de transporte, nuestra empresa, bueno, las simulaciones se dice que es la recreación de escenarios reales en un entorno controlado para practicar sin riesgos. ¿Cómo aplicaríamos en la empresa de transporte? Uso de simuladores de conducción para entrenar en condiciones críticas como lluvia, neblina, tráfico pesado. También puede aplicarse en emergencias como incendios o en buses o en evacuaciones rápidas. Un ejemplo, un conductor practica en un simulador cómo reaccionar ante el estallido de una llanta o en alta velocidad. Tenemos también cómo se aplican al transporte. Se estudian accidentes o incidentes reales en carreteras terminales. Los trabajadores reflexionan sobre errores, buenas prácticas y medidas preventivas. Ejemplo, revisar el caso de un bus que perdió el control en carretera mojada y discutir cómo la capacitación en frenado de emergencia hubiera prevenido el accidente. ¿Cómo, o sea, esto lo aplicamos en medidas prácticas? La andragogía, como lo dicen los compañeros, es para adultos y también es de manera práctica, no tanto teórica, sino buscamos como todo en la práctica. Las pertinencias de las metodologías. El aprendizaje experiencial permite a conductores practicar protocolos de seguridad en tiempo real. Ejemplo, un taller práctico en terminal para ensayar una evacuación de pasajeros. Estudio de caso, las diríamos. Favorece la reflexión crítica. Ejemplo, analizar un accidente de bus intermunicipal y establecer medidas preventivas. Las simulaciones serían entrenar en escenarios de riesgo sin poner en peligro vidas de nuestros pasajeros y simular, el ejemplo sería simular que recrea frenado a vías mojadas
para reforzar acciones seguras. Esta metodología garantiza el aprendizaje que sea aplicativo, motivador para adultos de nuestro sector transporte. Bueno, profe, en la conclusión tendríamos que la capacitación andragógica no solo mejora el desempeño laboral, sino el desempeño personal. Si nos dirigimos de manera adecuada, de manera correcta, de manera intuitiva y de manera asertiva hacia nuestros trabajadores, en este caso en la parte del transporte, aplicando todo tipo de aprendizajes y conocimientos que tenemos hacia nuestras personas y ellos hacia nosotros, podríamos reducir incidentes y fortalecer la cultura de seguridad y promover pues bienestares integrales y personales de cada trabajador y de nosotros como capacitadores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profe. Muchas Muy bien, gracias, profe. muchachos. Entonces suban por favor la captura con el trabajo a la plataforma. A ver, ¿quién más? ¿Quién sigue? Buenos días, profe, nosotros. Ya, No adelante. sé si mis compañeros ya están allí. No se les vaya a olvidar, abran las cámaras todos para que tomen el captura igual y lo suban a la plataforma. Eliana y Luifer están allí, por favor, confirmen. Sí, sí, ya vamos. No se escucha nada. Exacto. Disculpen, es que estoy en dos dispositivos para ir mejorando allí. Tengan paciencia que mi computadora está un poco lento. Chicos, y para recordarles también que mínimo para que se tarden 10, 15 minutos como máximo, ¿oyeron? Sí, señora. Ya, gracias. Profe, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, estoy escuchando. Profe, yo quería hacer una consulta pues mientras los compañeros terminan ahí de organizarse. Esta es mi primera clase. Yo soy del grupo G1. Y la verdad pues había tenido problemas con la plataforma y pues hasta ahora estoy intentando. Ahora que ingresas a la plataforma, revisa las grabaciones de los encuentros sincrónicos. Ahí también ya están las guías de aprendizaje y las fechas en que debes entregar cada una de ellas. Ok, perfecto. Profe, ¿esta es una exposición de alguna actividad que quedó programada en la clase pasada? Sí, ¿Se Listo, podría podemos comenzar la iniciar. sí, inicia por favor. Bien, vamos a hablarles de formando mentes, cuidando vidas. Aquí estamos los integrantes del grupo: Juliet Hernández, Eliana Peñaranda, Luis Cataño, María Regalado y Sorangi Herrera. Pero yo no veo a todos estos con las cámaras abiertas. Sí, señora, eso le iba a preguntar qué hacíamos allí porque pues solamente estamos los tres y solamente los tres trabajamos en estas diapositivas.
Bueno, entonces Las demás compañeras no pudieron. los tres tienen que presentar la actividad y los tienen que sacar del grupo ellos que se presenten después. Ok. Ya. Bueno, en esta capacitación Formando Mentes, Cuidando Vidas, queremos mostrar que aprender constantemente no es solo un requisito laboral, sino una necesidad para cuidar mejor, brindar esperanza y acompañar a cada paciente y su familia con calidad y humanidad. Vamos a hablarle de los principios de aprendizaje en salud. Cuidándome a mí y a los míos. Es importante tener estos conocimientos porque así podemos brindarle a nuestros pacientes Juliet, disculpa, una mejor... Juliet, qué pena contigo. Tienes que hacer los principios de aprendizaje andragógicos. Bueno, profe, yo quise de pronto como que cambiarles el título para que no se vea como que totalmente, como que la necesidad de aprender, no sé si así esté bien. No, lo que pasa es que cuando tú haces las metodologías de aprendizaje andragógicas, ellas tienen ya una metodología explícitamente ya nombradas. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la experiencia, ese tipo de aprendizajes. Por ejemplo, estos principios de aprendizaje en salud no hacen parte de. Y recuerda que tú tienes que perfilarlo es, como ya les había explicado y como se lo solicita la guía de aprendizaje, a un sector, por ejemplo, que tú se lo aplicas al sector salud, a los trabajadores de ese sector salud. Ah, ok. ¿Lo Bueno, tienen así? ¿cómo? ¿Lo tienen así? O sea, Sí, sí. yo lo tengo así claro que yo lo generalicé No, pero poniendo a esto no hace pacientes y parte de familiares esto no o hace los que parte nos del rodean. aprendizaje andragógico. Costeño, lo que pasa es que tiene los títulos diferentes para no colocarlos así como tal, como están todas. Pero si usted quiere escuchar la información y nos dice si está bien o... Porque lo único que No, está no, diferente... no, pero mira, no tiene nada que ver, porque mira lo que dice, es importante tener conocimiento en salud en cosas básicas, al menos como tomar la presión, saber usar un glucómetro, inyectar, saber primeros auxilios. Y después dice, ampliando mi conocimiento, no debemos quedarnos solo con el conocimiento básico, siempre que esté en nuestro, esto es lo que vas a decir. Pues sí, iba a Que explicar con la algo experiencia y con de allí. aprendizaje colectivo, brindando confianza, inspirar a nuestros pacientes, quienes nos rodean, así crear pacientes, pero no debes perfilarlo a los pacientes. Recuerda que es a los trabajadores. Costeño, si quiere escucha la parte mía para... Y usted me dice. Ya, cuéntame la parte tuya. En la formación de los adultos, en la formación de los adultos en el sector es clave usar metodologías activas para los profesionales. Siempre están actualizando y necesitan habilidades prácticas para enfrentar situaciones reales. Se basa en aprender haciendo los profesionales no solo reciben la teoría, sino que enfrentan situaciones reales o simuladas que le permiten aplicar lo aprendido. Ejemplo, un residente en una cirugía que bajo una supervisión realiza un procedimiento, aunque conoce la técnica, en teoría solo en la práctica desarrolla reflejos de concentración y capacidad de respuestas. Aquí tenemos aprendizaje experiencial, que se aprende a vivir a la experiencia directa, favorece el desarrollo de habilidades prácticas, pensamientos críticos y capacitación de recreación. Va más allá de la teoría conectando al estudiante con realidad de beneficio. Refuerza la Pero memoria. yo lo que quiero escuchar es cómo ustedes le aplican eso a los trabajadores. ¿Cómo ustedes le aplican eso a los trabajadores? Eso es lo que yo quiero saber. Si uno solo me dice cómo le aplican ustedes el aprendizaje andragógico a los trabajadores, ya no diga más nada y tienen la nota. Qué fuerte. A ver, uno solo, dígame. A ver, Luis, Juliet. Si bien es cierto, recuerden que el aprendizaje andragógico es el aprendizaje que se le da a los adultos. En este caso, el aprendizaje andragógico está perfilado ¿a quién? A los trabajadores. ¿Cómo nosotros le vamos a enseñar a los trabajadores? Y entonces ustedes con base en eso, ustedes van a utilizar las metodologías de aprendizaje andragógica. Por ejemplo, las simulaciones, si bien Luis Fer lo mencionó, pero no a los residentes, sino a los trabajadores que están dentro del área de la salud, por ejemplo,
al grupo de enfermeras. Si bien es cierto, los residentes hacen parte de tu grupo de colaboradores, pero ¿cómo le enseñas tú a ese grupo de colaboradores todo lo relacionado con qué? Con la seguridad y la salud en el trabajo. Por ejemplo, hoy les vamos a enseñar, por ejemplo, les vamos a enseñar acerca de el trabajo, el riesgo biológico en el sector salud. ¿Cómo tú buscas dentro de esas estrategias andragógicas, estas metodologías de Malcolm Knowles? ¿Cómo haces tú para explicarles a ellos, a tus colaboradores, ese riesgo biológico, pero a quién? A los trabajadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es el punto que busca esta materia, porque esta es capacitación, perdón, introducción y entrenamiento aquí a los trabajadores de la empresa, porque ustedes le van a hacer un programa de capacitación a los trabajadores. ¿Pero en qué? En temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mejoren eso y ahorita nuevamente se presenta. Listo, profe. Ahora sí, Profe, seguimos con lo que pasa es que la compañera tiene que laborar. Adelante, presenten. Listo, profe. están compartiendo. No. Buenos días, profe. Compañera, disculpa un momentico, profe, es para ver si después de este grupo podía poner yo, porque estoy en horario laboral, y me dieron el tiempito para poder hacer la exposición. Ok. Comiencen, chicas, por favor, para que... Profe, sí, regálenos un segundo, es que no sabemos cómo compartir. Ya. Compañera, en medio de la plataforma de Zoom hay una flechita hacia arriba que dice Share, que significa compartir, y ahí pues le das a compartir pantalla. Mm, Ojo que ojo que ustedes no van a hablar de su rol, de rol docente ni nada de eso. Ustedes van a hablar acerca de ustedes como CISO, brindando las capacitaciones andragógicas, ¿oyeron? Ya se ve, compañera Danitza. ya se ve. Sí, Mire, comiencen, por favor. Ok. Buenos días, mi nombre es Danitza Ahumada. ¿Sí me va? Mi nombre es Danitza Ahumada. Mis compañeros de trabajo son Yaile Ayala y Valentina Parejo. Y pues el día de hoy le vamos a explicar la capacitación andragógica. Como ya lo habíamos escuchado, es un proceso de aprendizaje dirigido a adultos basados en características, necesidades y experiencias previas. En este caso, escogimos el sector salud, que se aplica cuando se dictan capacitaciones a médicos, enfermeros, técnicos profesionales. La capacitación andragógica en el sector en la salud no solamente se centra en las teorías tradicionales, sino en métodos prácticos como simulaciones de emergencia, análisis de casos clínicos, entrenamientos de protocolos de bioseguridad y talleres participativos. Su finalidad es mejorar las competencias profesionales y garantizar una atención más segura en la calidad de los trabajadores. A diferencia de la pedagogía, esta está orientada a la educación de niños y adolescentes, se centra en guiar, estructurar y motivar, ya que el estudiante aún no es autónomo, no tiene experiencia suficiente para relacionarlo con la práctica. A diferencia de la andragogía, como se los dije anteriormente, esta está dirigida a la educación de adultos, reconoce su autonomía, su experiencia previa y la necesidad de un aprendizaje significativo. Adelante, compañera.
Buenos días. Bueno, yo le voy a hablarles sobre los principios de andragogía según Marcos Nobles. Eso. Bueno, necesidad del saber. Los colaboradores comprenden que la capacitación de CST es clave para reducir riesgos laborales, prevenir accidentes y mejorar la seguridad del paciente y del trabajador. Autonomía. Los trabajadores de la salud valoran dirigir sus propios aprendizajes como el compromiso en programas de actualización sobre normas de bioseguridad, ergonomía o manejo de sustancias peligrosas. Experiencias previas. La formación aprovecha la experiencia acumulada de prácticas clínicas hospitalarias, convirtiéndose en un recurso valioso para compartir estrategias de prevención y protocolos de bioseguridad. Preparación para aprender. La formación aprovecha la experiencia acumulada de las prácticas clínicas hospitalarias, convirtiéndose en un recurso. Preparación para aprender. La capacitación resulta más efectiva cuando responde a los problemas reales del entorno laboral, como la exposición a riesgos biológicos, manejo de equipos médicos o reducción de errores en la administración de medicamentos. Orientación al aprendizaje. Se utilizan métodos activos como simulaciones de emergencias hospitalarias, talleres sobre el uso de equipos de protección personal y análisis de accidentes laborales para fortalecer la cultura de la seguridad. Motivación interna. Los profesionales se capacitan motivados por su deseo de proteger la salud, sus compañeros y de los pacientes, garantizando un entorno de trabajo seguro y de calidad. Los dejo con mi compañera. Bueno, en las diferencias de de la pedagogía en el sector salud, encontramos los objetivos. El objetivo es el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos eh, en los aprendices adultos, considerando sus necesidades y objetivos individuales. Cuando hablábamos de adultos y niños, pues el nivel de aprendizaje, el de aspectos son completamente diferentes porque el niño aprende mucho más de pronto con imágenes, con, con juegos, con juguetes y demás, pero cuando hablamos de adultos ya estamos hablando de experiencias, de conocimientos y de otro tipo de aspectos. Y el método de enseñanza, en la pedagogía los métodos de enseñanza son más flexibles y centrados en el aprendiz, en el adulto como tal. Como discusión en grupos, aprendizajes basados en problemas y proyectos de que ya los adultos conocen. En el sector de la salud se pueden utilizar métodos como el aprendizaje basado en casos o similitudes clínicas, ya experiencias como tal vividas en ellos, en los adultos, y ya a base de eso es que ellos van a hacer un aprendizaje, no es que ellos van a innovar, no es que ellos van a ser neófitos en lo que van a hacer, sino que ya cuando ellos van a aplicar una enseñanza, un aprendizaje, ya ellos lo hacen desde la experiencia. La motivación de parte de ellos, nosotros como capacitadores en el nivel de adultos, es intersecta, es decir, los aprendices adultos están motivados por factores internos como el deseo de aprender, mejorar su desempeño, resolver problemas específicos en el sector de la salud. Los profesionales de la salud pueden estar motivados por el deseo de mejorar su práctica clínica. A los pacientes adultos pueden estar motivados por el deseo de mejorar su salud y bienestar. Gracias, profesor y compañero. Cuéntame cómo sería eso aplicado a un grupo de trabajadores del sector salud, porque me estás hablando de prácticas clínicas, de simulaciones clínicas, pero no me hablaste del- de una capacitación como tal a un grupo de trabajadores andragógicos. Bueno, profe, cuando nosotros hablamos de una capacitación andragógica, sabemos que hablamos de los adultos. Entonces, en el tema de nosotros, en el sector salud, yo voy a brindar una capacitación
de los primeros auxilios, ¿cierto? Yo me reúno con ellos, como ya yo sé que ellos tienen experiencias en el tema, ya ellos tienen prácticas clínicas, entonces ya yo no de pronto me voy tanto a los conceptos, sino ya a lo práctico. Ya yo me voy a Pero hacer una como, o sea, capacitación. pero ¿cómo vas a hacer una capacitación en primeros auxilios a un grupo de médicos? Tú que no eres, no tienes ningún tipo de rol. Estamos hablando que les hables acerca, por ejemplo, del riesgo biológico, un ejemplo claro ahí, contundente. ¿Cómo le explicarías tú con qué metodología o cómo le explicarían ustedes con qué metodología andragógica le explicarían a los trabajadores? Bueno, yo le explicaría acerca del riesgo biológico, perdón, a ellos. Pues me iría mucho con imágenes, mucho con folletos, acerca O de qué es el riesgo. imágenes no hace parte de una metodología andragógica. Bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, de acá de pronto en el sector de las fincas, de los bananos, hay muchas personas adultas que de pronto son analfabetas y de pronto no entienden un poco Pero acerca. estás en el sector salud, ustedes estaban hablando del sector salud. Díganme una metodología andragógica que la aplican para explicarle las personas del sector salud que ustedes me están mencionando ahí de la simula del riesgo biológico. Alguno del grupo que te ayude. No les quedó claro, no les quedó claro el tema. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes, esto hace parte de su trabajo como CISOs, que entiendan la diferencia entre el aprendizaje andragógico y un aprendizaje pedagógico. Cuando ustedes hablan de un aprendizaje andragógico, ustedes están hablando de un aprendizaje horizontal, es decir, que están los trabajadores y tú en una misma posición y que tienes un ramillete de metodologías para poder hacerlo. Ejemplo, como unos compañeros explicaron, el aprendizaje basado en problemas. Él mencionó el trabajo seguro en alturas. Dijo, hacemos simulaciones de trabajo seguro en alturas. Ese es un aprendizaje basado en problemas. Tienes también un aprendizaje basado en proyectos, pero no puedes utilizar metodologías que utilizan en pedagogía. Ejemplo, voy a imprimirles folletos. No hace parte de la andragogía. El adulto aprende porque quiere, por una motivación intrínseca que le va a generar algún beneficio para él. ¿Ya? Profe, siguiendo lo que usted dice, también puede ser como como hacer simulacros de evacuaciones hospitalarias, prácticas de uso correcto de equipo de protección personal o manejo de pacientes en algún tipo de emergencia. Cuéntame, ¿qué metodología es esa la que aplicarías en el uso de los elementos de protección personal según Malcolm Canowells? Simulaciones y talleres prácticos. Ya. eh, ¿Y cómo harías ese taller práctico? Brindando unas charlas o sea, estamos hablando sobre el sector salud y se sabe que Charlas. Charlas hacen parte del aprendizaje andragógico. o sea, es como un manejo práctico del uso de protección personal. Cuando hablamos de talleres andragógicos, los talleres andragógicos son los que hacen los trabajadores con un trabajador de mayor experiencia y mayor nivel
con un trabajador que recién le va a hacer una inducción. Entonces, según la andragogía, tú haces eso para que el trabajador con mucha más experiencia te prepare a los trabajadores que recién están ingresando. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en SST lo pones para que alguien de su mismo nivel le cuente su experiencia sobre los posibles riesgos que se va a encontrar, sobre las vivencias de él dentro de ese proceso. Eso se hace talleres dentro de la andragogía. Ya, chicas, para que lo tengan en cuenta, ya suban el capture. ¿Quién sigue? La compañera de que dijo que Profe, necesitaba. ¿puedo pasar yo, que tengo la mano levantada y estoy yo solo? Ah, pero una compañera dijo que necesitaba irse a trabajar, que pidió el permiso. Ah, ok, Sí, el grupo ok. de nosotros, profe. Por favor, Listo, listo. inicien. Profe, y después de ella seguimos nosotras, que también una compañera está trabajando y pidió permiso. Sí, sí, profe, es el grupo de nosotros. Profe, y también quiero comentar que ando un poco grave de la voz, entonces voy a hacer todo el esfuerzo. Bueno, buenos días compañeros y docentes. Mi nombre es Lady Gómez y mi grupo está conformado por Disney Montero, Limar Romero y Wendy Gómez. Hoy venimos a hablarles sobre los fundamentos de la capacitación andrológica en la industria de la construcción. La capacitación andrológica se refiere al proceso de formación dirigida a adultos, basada en la andrología, que es la ciencia y el arte de enseñar a las personas adultas, a diferencia de la pedagogía, que se centra en enseñar a jóvenes y a niños. La andrología reconoce que los adultos, primero, tienen experiencias previas que influyen en el aprendizaje. Segundo, necesitan que lo aprendido sea útil y aplicable para su vida personal y laboral. Tercero, prefieren participar de manera activa y autónoma en el proceso de aprendizaje. Cuarto, se motivan más cuando la capacitación está relacionada con resolver problemas reales y competencias. En resumen, una capacitación andrológica es aquella que no se limita a transferir información solamente, sino que también involucra al adulto como protagonista de su aprendizaje, valorando su experiencia, fomentando las prácticas y el diálogo de la aplicación inmediata de lo aprendido. Los dejo con mi compañera Disney. No se está escuchando nada, se apagó el micrófono. ¿Hay alguien que va a exponer? Porque no se está escuchando nada. Profe, ahora sí, lo que pasa es que tengo la señal mala. Ya, Ahora sí. sí. Bueno, voy a volver a repetir. Bueno, mi nombre es Dignelly, yo les voy a hablar sobre la diferencia de la andragogía y la pedagogía. Cuando hablamos de la capacitación de los adultos, es importante reconocer que no es lo mismo enseñar a un niño que a un adulto. Aquí
En este cuadro vemos o dejamos la diferencia entre los conceptos de la pedagogía y la andragogía, donde la pedagogía es la que se enfoca en la educación de los niños y los jóvenes y la andragogía es la que se centra en los adultos. Michael Cover, creo que es así, profe, no sé. Bueno, es un experto y nos dejó unos principios que obviamente marcan la diferencia. Uno de ellos es el autoconcepto. Bueno, entre la pedagogía sabemos que los niños dependen totalmente de un profesor y la andragogía es donde los adultos quieren ser autónomos y este, tener control del aprendizaje. Bueno, nosotros habíamos elegido en una industria de construcción, un ejemplo sería en que un trabajador quiere elegir capacitaciones útiles, como por ejemplo en un trabajo en altura, donde sabe que él lo necesita y obviamente lo requiere. Entre una experiencia, el otro concepto sería la experiencia previa, donde la pedagogía, obviamente los jóvenes casi no tienen la experiencia y aprenden desde cero, desde la infancia hasta la adolescencia. Y en la andragogía, donde los adultos aportan experiencia de vida, o sea, donde un trabajo enriquece en las capacitaciones, o sea, donde un maestro de pronto lleva años, por decirlo así, en una obra y él aporta de sus conocimientos a los que está rodeado. Entre una de esas también tenemos la disposición para aprender. Eh, en la pedagogía tenemos que los estudiantes dependen porque la obligación es escolar. Y en la andragogía es donde los adultos aprenden cuando perciben que el conocimiento resuelve un problema. También está la orientación del aprendizaje, donde la pedagogía se organiza en materias o asignaturas. En la andragogía se centra en resolver problemas prácticos. Un ejemplo sería donde un lugar enseña las normas de estrato y se hacen simulaciones de evacuación de prácticas de extintores para resolver situaciones reales en la obra. También tenemos la de motivación, donde la pedagogía es la motivación interna, como por ejemplo las notas, los premios, y la de la andrología de la motivación interna es la superación de la seguridad y el crecimiento profesional que tiene como tal el trabajador. Continúa mi compañera Luis. Buenos días. Bueno, nosotros nos basamos en la industria de la construcción, donde la mayoría de los trabajadores son adultos, con experiencias prácticas y fundamentales para aplicar en la metodología andragógicas, que respondan a sus necesidades reales, fomentando prácticas activas y que se centren a la resolución de problemas. Como número 1 tenemos el aprendizaje basado en problemas. Su descripción se plantea en una situación o un problema real del entorno laboral, como manejo de máquinas, prevención de caídas en altura, gestión de residuos de obras. Para su aplicación en construcción, los trabajadores analizan el caso, proponen soluciones y luego se comparan con protocolos técnicos o normativos. Sus ventajas es fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones relacionadas directamente con la capacitación con la realidad del trabajador. Como segundo punto tenemos el aprendizaje experiencial de Learning Victim, algo así. Bueno, su descripción está basada en teorías de David Walking. Se aprende mediante la práctica, la reflexión sobre la experiencia y la aplicación de lo aprendido. Como aplicación en construcción, se dan simulaciones de uso de equipos de protección personal, prácticas supervisadas de mezcla de materiales, montaje de andamio bajo protocolos de seguridad. Sus ventajas refuerzan la memoria práctica, permite aprender de errores en un entorno controlado. Aprovechan la experiencia previa de los trabajadores. Como tercero tenemos el estudio del caso. Se analizan situaciones reales ocurridas en proyectos de construcción, accidentes, fallos en la planificación, retratos, incumplimientos de normas de seguridad. Aplicándolos en la construcción, presentan un accidente real de obra, analizar causas o un diagrama y protección para mejoras en los procedimientos. Esto nos permite como ventaja promueve la reflexión crítica, facilita las aplicaciones de normas en SCT en contextos reales y favorece el trabajo en equipo.
Lo dejo con mi compañera Wendy. Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Yo les vengo a hablar sobre la justificación de las metodologías. Bueno, el primero viene siendo el aprendizaje basado en problemas. La pertinencia de esto viene siendo los trabajadores adultos de la construcción suelen enfrentar diariamente situaciones cambiantes en el momento laboral, donde deben tomar decisiones rápidas y seguras. El aprendizaje basado en problemas, esta fomenta la solución de problemas prácticos y el pensamiento crítico en que mejora la autonomía y la capacidad de respuesta de cada uno de los trabajadores. En esto tenemos un ejemplo que viene en un grupo de trabajadores recibe un caso. Dicho caso es un andamio presenta de desniveles y ellos tienen que identificar por qué son las causas, porque es la mala nivelación, si el anclaje está deficiente y si tiene exceso de carga. A ellos se les propone las medidas correctivas, se les propone identificar las medidas correctivas según las normas. Los resultados esperados, y creo que es algo normal, tanto en la construcción como en otros tipos de labores, el trabajador no memoriza las normas. Eso es algo totalmente real. Pero ellos son muy abstractos, ellos van directamente a la práctica, ellos van a la situación y realizan las soluciones para mejorar las prevenciones de accidentes. En el aprendizaje experimental o de experiencia, en la pertinencia en construcción se aprende mejor haciendo, montando estructura, manejando, todo viene siendo prácticamente, vaya la redundancia, la práctica. A ellos los hace es la práctica. Bueno, esta metodología es altamente pertinente porque conecta la teoría con la práctica inmediata. Ejemplo, durante una capacitación sobre trabajo en alturas, los obreros realizan prácticas supervisadas en torres de entrenamiento. Se colocan arnés, se colocan su línea de vida y simulan un rescate. En el entrenamiento, bueno, se colocan arneses, hacen su línea y los resultados esperados vienen siendo el trabajador vive la experiencia, reflexiona sobre los errores cometidos anteriormente antes de realizar la práctica. Y de ahí ellos van desarrollando habilidades y van teniendo esos conocimientos, o sea, ya los conocimientos y van realizando la práctica para no cometer los errores anteriores. En el estudio del caso, en la construcción es común aprender de manera de experiencias pasadas, especialmente de los accidentes, los incumplimientos normativos o problemas de gestión. Bueno, en el análisis del caso, esta fomenta la reflexión crítica y la transferencia de conocimientos a futuras obras. Ya, como lo había comentado, ellos con la práctica, con los errores cometidos y luego las soluciones, ellos van teniendo ese conocimiento, lo van teniendo ahí para cuando vayan nuevamente a otra obra o en ese mismo lugar a realizar otra labor, no van a cometer los mismos errores. Tenemos otro caso. Se presenta el caso real de un accidente por caída de materiales en un proyecto de Estimada, edificación. recuerda que solamente son Los máximo 15. participantes Estimada, disculpa que te interrumpa. analizan Ya las con causas un con solo un ejemplo diagrama que den, de Ishikawa, que viene siendo el diagrama de pescado. con un solo ejemplo que den es suficiente. Recuerden que los demás compañeros también es necesario que expongan. Entonces, entre más breve, mucho mejor Bueno, vayan a entonces doy organizar. la conclusión y listo. Ya. En la conclusión de este es que la metodología es pertinente porque se alinean con los principios de Malcolm, se conecta con el aprendizaje y aumenta la seguridad y la eficiencia en las obras o en sus lugares de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, chicas. Suban el captura, por favor, con el desarrollo de la actividad. A ver, ¿quién más?
Adonis, me dijiste que ibas a... Hola, buenos días. ¿Será que me puede hacer el favor de, no sé si puede pasar mi grupo? Ya lo está. Buenos días. ¿Se ve? Buenos días. Sí, sí se ve. ¿Sí me escuchan? Buenos días, mi nombre es Girlady Homada y le venimos a hablar de las capacitaciones andragógicas y las metodologías. La capacitación andragógica aplicada a la seguridad y salud en el No tengo la cámara prendida, denme un momentico. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se te escucha. Todas deben abrir la cámara, por favor. Listo. La capacitación Si no, andragógica disculpen, si no abren las cámaras, desgraciadamente solamente se le va a colocar la nota completa a quien tenga la cámara abierta. ¿Listo? Sí, solamente son Bueno, ustedes dos, ¿verdad? no, faltan dos compañeras más, no sé si tienen la cámara también prendida. Y ya yo prendí la cámara también, profe. Ya, yo también, profe. Ok. Buenos días, mi nombre es Girlady Omada y junto con mi grupo le venimos a hablar sobre la capacitación andragógica aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. La capacitación en los lugares de trabajo es una herramienta esencial para prevenir accidentes, reducir enfermedades laborales y fomentar la cultura de autocuidado. Cuando se trata de formar adultos, la andragogía se convierte en un enfoque más adecuado, ya que reconoce la experiencia previa de los trabajadores y promueve un aprendizaje activo y práctico. La capacitación andragógica con la diferencia con la pedagogía está centrada en la enseñanza dirigida a niños y jóvenes donde el docente transmite la información de manera unidireccional. En cambio, la andragogía está orientada a adultos quienes aprenden de manera significativa cuando se le permite participar, compartir sus experiencias y aplicar lo aprendido en situaciones reales de trabajo. En seguridad y salud en el trabajo, este enfoque resulta fundamental, ya que los colaboradores necesitan comprender cómo las prácticas preventivas impactan directamente en sus áreas de trabajo. Sigue mi compañera. Buenos días, mi nombre es Karen Úrsula y le voy a hablar sobre los principios propuestos por Malcolm Nobles. Pues según Michael, la formación de adultos se basa en 6 principios fundamentales. El primero es la necesidad de saber, pues los adultos requieren comprender por qué aprenden, la cual establece que los adultos necesitan comprender la utilidad y el propósito de su aprendizaje para motivarse y para practicar activamente en él. O sea, es decir, los estudiantes adultos deben entender y muchas veces preguntan, ¿qué gano yo con esto? Pues para sentirse comprometidos con el proceso educativo y aprovechar sus conocimientos en base a la experiencia, pues en la industria que vamos a estar hablando, que es el petróleo, donde los riesgos son muy altos y las operaciones son complejas. Y es importante que los trabajadores entiendan la razón y la utilidad de cada procedimiento. En la autonomía, pues habla que donde los adultos tienen también la capacidad y el deseo de control sobre su propio proceso educativo, definiendo pues sus necesidades, objetivos y estrategias de aprendizaje, donde los adultos desean sentirse autónomos, ya que las plataformas petroleras son trabajadores que suelen enfrentarse a situaciones en las que deben actuar con rapidez y criterio propio. Por eso las capacitaciones son muy importantes, ya de que deben también incluirlas en actividades prácticas. Su experiencia previa ya es un recurso muy fundamental y valioso porque para el aprendizaje es necesario para conectar y comprender nueva información en base a lo que se está realizando. En el sector petrolero, pues muchos trabajadores cuentan con años de experiencia en perforación. Por ello, las capacitaciones deben aprovechar esa experiencia fomentando la participación activa de cada uno de ellos. Su disposición de aprendizaje eh, se caracteriza por un deseo para adquirir conocimientos, habilidades,
reales y problemas inmediatos, ya que los adultos son más selectivos a la hora de realizar algo. En esta industria de la cual estamos hablando, la constante corporación pues, de nuevas tecnologías y normativas que hace que la capacitación sea esencial para mantener la operatividad buena y segura. La orientación de aprendizaje pues describe cómo los adultos maduros cambian su perspectiva del tiempo y el aprendizaje, pasando en un enfoque centrado en la materia, en la resolución de problemas de la vida real que se puede ver diariamente en la industria de petróleo. Pues los adultos con esto buscan aplicar el conocimiento de forma inmediata a sus trabajadores o en su vida personal. En la industria la mejor manera de capacitar pues es mediante entrenamiento vivenciales con simulacros de control y ejercicios. Pues la motivación interna, pues los adultos se sienten impulsados para aprender por factores internos como el deseo de mejorar su vida profesional, alcanzar el crecimiento profesional y adquirir nuevas habilidades y que son muy valiosas para sus roles de vida. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera Andrea. Hola, mi nombre es Andrea Cabarcas y hoy vengo a hablarles sobre las metodologías andragógicas relevantes para la industria petrolera. La empresa de referencia es Ecopetrol. Bueno, se dice que dada la alta criticidad de las operaciones en la industria, la capacitación debe enfocarse en metodologías participativas y prácticas que ayuden a los trabajadores a prevenir accidentes y responder ante situaciones de emergencia. Como esto tenemos el aprendizaje basado en problemas que se presenta en situaciones reales que los trabajadores deben analizar y resolver, como por ejemplo el práctico. En Ecopetrol se plantea un incidente hipotético de fuga de gas en una estación de bomberos. Los empleados deben investigar las causas y definir los protocolos de emergencia y proporcionar soluciones para evitar para la prevención de futuros accidentes. Como segundo, tenemos simulación de emergencia. Un ejemplo real es que en Ecopetrol las operaciones reciben de tallajes sobre manejo de H2OS, que es el sulfato de hidrógeno, un gas altamente tóxico que se presenta en varios campos petroleros. Durante estas capacitaciones, los participantes aprenden a identificar niveles de peligros de detectores, además de usar mascarillas de escape y evacuar de forma segura. Como siguiente tenemos los talleres prácticos de seguridad industrial. En Ecopetrol las operaciones reciben talleres de manejo, como lo mencioné, de H2O, que es el sulfato de hidrógeno, que es un gas altamente tóxico y que es presentemente tóxico y además de las capacitaciones, los participantes aprenden a identificar los niveles de peligro con los detectores y usar mascarillas de escapes y evacuar de forma más segura. A continuación le doy el paso a mi compañera. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Oñate. Le voy a hablar sobre el punto 4, la justificación. En este punto quiero em, que tenga claro por qué las metodologías antropológicas son realmente pertinentes en la industria petrolera. Todos sabemos que es un sector que es muy riesgoso. Allí se trabaja con sustancias inflamables, gases tóxicos, altas presiones, también equipos pesados y peligrosos ambientales. Un error pequeño puede convertirse en un accidente grave. Por eso la capacitación no puede ser teórica ni superficial. Debe ser práctica, participativa y enfocada en la realidad del trabajo diario. Allí es donde la antropología, los trabajadores adultos ya tienen experiencia previa
y lo que necesitan no es lo que repitan conceptos de memoria, sino que se les brinde herramientas para resolver problemas reales y actuar con rapidez y seguridad. Por ejemplo, en el aprendizaje básico en problemas, los empleados analizan situaciones que pueden ocurrir en un lugar de trabajo. Ecopetrol vive, profe, disculpe, se me está viendo la cámara. Sí la estoy viendo. Ok. Ecopetrol vivió un caso en la planta de Cusuana, de Ojo una fuga de que gas. sea breve, por favor, porque los demás compañeros también tienen que exponer y ya son las 8:40 y Sí, 41. señor, ya, rapidito. Ya, Y gracias a solamente ese ya tipo menciona que se hace una simulación de emergencia y ya. Que sigan los demás, En por este tipo favor. de capacitación, los trabajadores actúan inmediatamente aplicando protocolos y evitando un accidente mayor. También tenemos la simulación de emergencia que permite practicar cómo responder a un incendio o una explosión, pero es un escenario controlado. En la Ecopetrol hace simulacros trimestrales y aquí se miden los tiempos de reacción, la coordinación con brigadas y la efectividad de los planes de respuesta. En conclusión, estas metodologías son muy importantes porque no se quedan en la teoría, lleva el aprendizaje a la acción y es una industria de alto riesgo. Marca la diferencia entre prevenir un accidente o sufrirlo. Son herramientas que fortalecen la seguridad, la confianza y la capacidad de respuesta de cada trabajador. Muchas gracias. Listo, señor. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, ¿podemos poner nosotros? Es que un compañero está en el trabajo. Profe, pues yo soy yo solo, no sé si me cede. Dale, Adonis. Listo. Después del compañero, ¿podemos continuar nosotras? Ahí me veo, profe. ¿Se me ve la cámara? Sí. No Sí te me veo. veo. No te veo. No, compañero, no se refleja su rostro. No sé si tengo la... Profe, disculpe, en lo que el compañero resuelve lo de su cámara, ¿será que me puede dar el espacio para pasar? Lo que pasa es que estoy en mi trabajo y pues debo continuar. Ay, ya el compañero ya habilitó la cámara. Bueno, Adonis, breve para que el compañero exponga. Profe, ¿cómo hago para la cuestión de compartir pantalla? En la parte de donde Ya, dice ya. compartir. Bueno, buenos días. Mi nombre es Adonis Castillo. Profe, yo no hice diapositiva porque yo me vi la clase y pues al final usted dijo que no había necesidad. Si queríamos, sí, si no, pues no pasa nada. No, eso está bien tu trabajo. Me gusta mucho la portada. La, la portada sí es. Bueno, mire, Ya. yo vengo a hablar hoy sobre el concepto de andragogía y sus metodologías. El concepto de andragogía es muy fundamental, pero vamos primero como a diferenciar qué es la andragogía y la pedagogía. La andragogía es lo que estudia cómo aprenden los adultos, cómo reciben esa información los adultos, a diferencia de la pedagogía que es completamente diferente. Es importante que el aprendizaje en la andragogía debe ser útil y aplicable, a diferencia de la pedagogía que es un poco más directivo a través de un docente o de una persona que tenga un estudio superior ante jóvenes o niños. Si aplicamos esta metodología andragógica en la seguridad de salud en el trabajo, eh, es importante que los trabajadores comprendan los riesgos a los que están expuestos, por ejemplo, brindar una capacitación, pero que no tan solo se queden con la información de la teoría, sino que también lo puedan colocar en práctica
y sepan para qué los puede ayudar, tanto para prevenir sus riesgos y futuros accidentes laborales en su entorno laboral, para la redundancia. También, profe, llevé la metodología andragógica al sector turismo. ¿Por qué? Porque yo trabajo, gracias a Dios, en un acuario, se trabaja con el turismo y aquí se puede aplicar en muchos campos. ¿Por qué? Porque hay muchas profesiones diferentes, hay veterinarios, hay biólogos, hay un personal de mantenimiento, hay un personal de guía. Entonces, cada quien tiene un rol diferente que aplicando esta metodología a, ¿cómo es? Andragógica de Malcolm nos puede ayudar muchos. Yo de los 6 métodos que dio Malcolm, quisiera dar ejemplo de 3 que se pueden aplicar al entorno turístico, como lo es el Centro de Vida Marina o Acuario Rodadero. Por ejemplo, eh, el autoconcepto. ¿Qué quiere llevar el autoconcepto? Por ejemplo, que si un guía de turismo sabe cómo hablarle al personal turístico, cómo llegarle, cómo brindarle información, también el biólogo pueda como que empapar de información científica a los guías para que puedan mejorar su recorrido. Eso es lo que ahí aplicamos el concepto eh, de, de experiencia previa y el autoconcepto. Ahí estamos aplicando 2 métodos. La motivación. ¿Cómo podemos motivar nosotros a un empleado para que pueda de pronto poner en práctica cada una de sus capacitaciones? Que no solo en llenarlos, empaparlos de teoría, sino que también que eso que se le está explicando o que están, ese conocimiento que están adquiriendo, dárselo a entender o ponerlo en práctica de inmediato, para que ellos sepan a dónde llegar como tal. Hablando sobre la experiencia previa, profe, sobre lo que quise decir sobre los biólogos veterinarios, Mira, como Adoni, ya se nos está acabando el tiempo. Dime solamente una de las metodologías de Canowells que aplicarías dentro a los colaboradores. a los colaboradores, situaciones reales, profe, siempre situaciones reales, medidas correctivas. Por ejemplo, hace poco pasó algo, fue que se incendió una embarcación, un catamarán. Entonces hay que hacer más, ¿cómo se le dice? Más simulacros, cómo atender un conato de incendio, cómo actuar ante una emergencia, porque como ellos trabajan con turismo, también no deben alarmarse también, o sea, son darles a entender esos Perfecto, puntos. Adoni, ya sé que manejas el tema. Ya puedes dejar de compartir para que sigan los Profe, compañeros déjeme que y le trabajan. tomo le tomo el capture para poder. Ya. Profe, una pregunta rápida. ¿Para montar la tarea debemos montarla cada uno o solamente es necesario que la monte una sola persona? Súbanlo cada uno porque la plataforma en este momento no está habilitado los grupos de autoinscripción. Cada uno suba su capture. Profe, bueno, Profe, pero Ok, el capture a mí no me lo dejó tomar como, pues, como usted lo pide. Se tiene que ver el documento y tú. Pero es que no me lo deja. A ver, toma el capture. Le das imprint pane o desde el celular le tomas una foto a la pantalla. profe, disculpa, yo tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, aquí me pasa con el curso este que yo no me he podido agregar al grupo con mi compañera. ¿A qué? ¿A dónde? Al grupo. Usted sabe que te dijo que hay que agregarse a un grupo para poder trabajar, No, y no, no, que no, no tienes que agregarte a ningún grupo. O sea, tienes que conformar un grupo y para eso se creó el foro de presentación que ahí dejan sus contactos y su correo. Ahí convocan a sus compañeros si quieren hacer grupo con ustedes. listo, sí, señor.
Profe, entonces y otra cosa, lo que pasa es que yo estuve viendo la grabación de la clase y usted dice pues que una que el trabajo es inscrito y la otra que el trabajo es, porque usted dice que se agreguen las normas APA, espaciado doble con letra Tiny Roman, ¿cierto? Entonces ahí tengo la duda de que si el trabajo sea escrito o sea a computador. ¿Cómo así? ¿Escrito a computador? ¿Cómo así? O sea, Profe, Sí, a en el mano. trabajo usted dice hacer 2 páginas escritas. Entonces, ¿qué es lo que se debe subir? ¿El capture y la diapositiva o pasar todo eso no, a no, mano y escribir? resolver el trabajo en Word y después lo pasan a PDF con el capture. Ponen el capture ahí. O sea, va a ir todo junto en una sola. Sí, si se pasan de las hojas, no importa. Lo único es que yo quiero que sean prácticos y que no me llenen eso de información, 20 o 30 palabras o 30 hojas, porque yo sé que eso es de ChatGPT o de alguna IA. O sea, ya yo Ok, sé se hace el que, trabajo escrito y en la parte de atrás se toma captura de la participación acá para que se envíe una sola evidencia junta. todo tienes que subirle un solo documento en PDF con la Profe, ¿podemos captura. pasar nosotras? Sí, Profe, adelante. podríamos pasar, bueno, ya tenemos la diapositiva, me tomé el atrevimiento de Pero ya le aprovechar mientras habíamos dicho. estaban allí. Entonces, no sé si nos permite pasar nuevamente, pues ya Ya, corregimos y solamente necesito Compañera, que me estamos en respondan cola. una pregunta. ¿Qué metodología ok. andragógica aplicarías en el sector salud? Creo que una de las metodologías andragógicas que aplicaríamos es el aprendizaje experiencial, ¿Y cómo la aplicarías? diseñando prácticas de colocación, retiro y eliminación de EPP. Un ejemplo sería organizar una práctica de colocación y el retiro correcto del traje de aislamiento, Excelente, como ya. ejemplo, Ya, falta ya no digas impermeable, más nada. guantes. Por ejemplo, que Juliet me explica cuál es la diferencia en la andragogía y la pedagogía. Ok. Perfecto, Eliana. Juliet, ¿dónde está el otro compañero? Luifer tiene ese punto, profe. Hola, señor. Abre la ¿Cómo era cámara, la pregunta? Luisfer. Abre la Listo. cámara. Ah, ok. Pensé que ya estaba. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía y la andragogía? Señor, que la pedagogía se centra más que todo en los niños y la andrología está orientada para adultos que son Ya, considerados con perfecto, experiencia. ya suficiente. Ok. Este, a ver, y Juliet, ¿qué iba a decir? Se supone que todo el mundo debía manejar el tema, pero ya con eso es suficiente. Ya suben el captura, por favor, el siguiente grupo. Ya dejen de compartir, por favor. Le toman el captura y suben la actividad de una vez en Word, Profe, en nosotros, PDF. ¿será que ya Donis pudo tomar el capture? No, ya Donis lo tomó hace rato. Sigan ustedes. Breve, por favor, porque ya faltan 7 minutos. 6 minutos para que cierre el... Buenos días, mi grupo está conformado por Julián Turizo, Sandra Abran las Paola cámaras, Solano, por María favor. Angélica. Abran las cámaras. Los que están ahí en el grupo, los 4, abran la cámara si están en el grupo. ¿Sí se ve mi cámara? Sí, Está la tuya abierta. sí se ve, la de tus compañeros no. La mía se ve, profe. Sí. Mi cámara no se ve. Sí, Julián, sí te ves. Adelante, María. A ver, les voy a hacer unas preguntas porque ya se va a acabar la clase. Solamente hay 3 en el grupo. 4, 4. somos 4. Ya, ok. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia entre la pedagogía y la andragogía? A ver, Profesora, que Sandra, tienes el micrófono apagado, Sandra. Ah, La Sandra, pedagogía se basa en los niños, en que la enseñanza es más detallada y la andragogía es más implícita, o sea, es más formal. ya. ¿Cómo así más formal?
La andragogía es O una... sea, no están, en los adultos, la andragogía se basa en enseñarles por lo menos la ley de Michael, qué es lo que ellos quieren saber. En eso se basa en los adultos. Ya. ¿Qué, Julián? Que para tú hacer una capacitación andragógica, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿El trabajador tiene que estar motivado por aprender o no necesariamente tiene que estar motivado por aprender? Si bien, profe, es una parte fundamental el tema de la motivación del trabajador, no necesariamente tiene que tener el interés, ya que puede aprender por medio de metodologías como son, No, digamos, mire, no, Julián. Si el trabajador en andragogía tiene que tener una motivación intrínseca por aprender. Si no tiene la motivación por aprender, no te va a prestar atención y no va a participar en tus simulaciones ni tus talleres o va a estar y no va a estar. Va a estar ahí su cuerpo, pero su ok, mente no. sí, iba para Entonces, allá, profe. Le iba a decir que también, o sea, si bien esa parte es importante, aunque no exista un interés de un inicio, también por las metodologías de la incentivación, al momento de hacer la exposición también se puede despertar el interés de aprendizaje en las personas. Por lo menos en el caso de nosotros, que es una empresa panicultora, generalmente tenemos trabajadores que nunca se interesan por las capacitaciones, pero en el expositor está también despertar ese interés intrínseco en el trabajador para, digamos, captar su atención al momento de exponer para que ellos puedan aprender, digamos, estas herramientas textuales. Eso es recuerda lo que le iba que, a decir. Julián, que en andragogía no hablamos de exponer, hablamos de experiencias. Gracias, Julián. A ver, Libe, cuéntame, ¿en qué sector basaron la investigación, la capacitación? En una empresa de Palmas. Bueno, cuéntame qué metodología andragógica aplicarías en el sector palmicultor a los trabajadores. Bueno, una experiencia, un aprendizaje con experiencia. Un ejemplo, aquí hay que basarse en los talleres prácticos sobre el uso de equipos de fumigación dentro de la empresa, porque se utiliza mucho el área de fumigación y debe ser como analizar las situaciones reales para proponer soluciones. Si estos trabajadores no se enfrentan con las medidas necesarias, pues van a haber accidentes. Entonces hay que realizarle estos talleres, pero que sean prácticos para que ellos aprendan a utilizarlo y a darse cuenta que es por su bienestar. Ya, perfecto. ¿Quién más hace parte de su grupo? Yo, María profe. Angélica. María Angélica, cuéntame en tus palabras, en el sector de Palma, ¿cómo harías otra intervención andragógica? Profe, por medio de la simulación y prácticas de talleres. Un ejemplo de ello sería eh, basarme o apoyarme en los trabajadores que más experiencia tienen dentro de ciertas áreas de la organización. Un ejemplo en la de riego o en la de corte, para que así sea ejemplo hacia los otros trabajadores en el uso correcto de los elementos de protección personal o el uso de las herramientas o maquinarias. Perfecto. Ya tomen el capture y para que suban la actividad, por favor. Ya saben, individualmente suben la actividad. Listo, Eso es lo que profe. hacemos Muchas gracias. Gracias, profe. Ya, Profe, una última pregunta. ¿Se anexa el capture junto al resumen de las preguntas? En un No solo, se sube la en diapositiva. un solo documento, en un solo documento. La diapositiva no me la suban. No Ok, la es el contenido de las diapositivas con las preguntas resueltas. Listo, profe, gracias. van a subir el documento en Word, pero luego el Word lo van a pasar a PDF con la captura y las preguntas resueltas. Bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Esta sala va a ser ocupada por otra. Profe, y Los los demás, que no alcanzamos, profe. El próximo encuentro sincrónico siguen con sus exposiciones. Ok, pero no nos ok, vamos a profe, listo. Para subirlo, ¿Cómo? toca esperar. ¿Verdad, Para profe, para subirlo, subirle el toca trabajo? esperar. Pero, ¿Para qué? O sea, para subir lo que tenemos que subir, el trabajo que tenemos que subir, ¿cómo hacemos con el capture si todavía no hemos expuesto? No lo puedes subir.
No lo podemos subir si hay chance hasta el Toca 27 de esperar. septiembre todavía. Ok. Si ustedes suben eso sin captura, ustedes prepárense para un 0. Porque yo califico es el captura técnicamente, porque yo sé que eso ustedes lo pueden copiar y pegar de otra parte. Profe, pero uno no se puede grabar por Zoom. Sabes que Zoom tiene para grabar, ¿no? No es el objetivo de este ejercicio. Ah, bueno, profe, entonces esperamos para la próxima clase para que nos escuche. Profe, los que no pudieron estar quedan por fuera del grupo o qué se hace. Tienen plazo hasta la última clase para exponer. Todavía Ok, tienen profe. plazo, o sea, la actividad cierra el 27 de septiembre. Ya de aquí a allá tienen tiempo para que sigan exponiendo. Y si, Profe, sería bueno, y si faltan algunos todavía por exponer, hacemos otro encuentro. ok. Gracias, profesor. Bueno, chicos, que tengan un resto de día agradable. Nos vemos en el próximo encuentro sincrónico, que será el día. A ver cuándo será nuestro próximo encuentro. A ver. Será El 13, profe. exacto, el 13 de septiembre. El último es el 27 de septiembre. Ya, igual vayan desarrollando las actividades. El próximo encuentro, los primeros 20 minutos los dedicamos a que me hagan preguntas con respecto a las actividades que van a ir desarrollando y de ahí seguimos con las exposiciones. Dios mediante. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que tengan un resto de día agradable, chicas y chicas. Estamos en contacto.